Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa, La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada, para hoy sábado 29 de mayo. Recordemos que hoy celebramos la memoria libre de San Pablo VI Papa. Y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén, y mientras paseaba por el templo se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús le respondió: les voy a hacer una pregunta y si me contestan les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o cosa de los hombres? Contéstenme. Se pusieron a deliberar. Si decimos que es de Dios, dirán: ¿y por qué no han creído? Pero como digamos que es de los hombres, temían a la gente porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Jesús les replicó: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para este sábado 29 de mayo. Recordemos, mis hermanos, que hoy celebramos la memoria libre de San Pablo VI Papa y le pedimos al Señor que por intercesión de este grande santo, los deseos de nuestros corazones se hagan una realidad. Mis hermanos, en este sábado que honramos de una manera especial a nuestra Madre Santa a través del rezo del Santo Rosario, la Iglesia Católica nos ha permitido escuchar en la liturgia el final del capítulo 11 del Evangelio de San Marcos. Hoy escuchamos desde el versículo 27 hasta el versículo 33. Y en esta perícopa, que también está contenida en los demás evangelios sinópticos, es decir, en Mateo y en San Lucas, recuerden que se llaman sinópticos, porque los tres se pueden leer bajo una sola óptica, bajo una sola mirada. Los tres convergen, los tres evangelistas. Es importante porque en esta perícopa se habla sobre la controversia, sobre la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que el Señor ha hecho su entrada mesiánica en Jerusalén e inicia el ministerio de Jesús en Jerusalén. Al iniciar el ministerio de Jesús en Jerusalén, viene, mis hermanos, un choque con las autoridades tanto civiles como eclesiásticas de la época, que siempre se quieren oponer a la predicación de la palabra, de la evangelización. Por esa razón es que cuando vuelven a Jerusalén, que es el centro religioso, la capital religiosa, mientras paseaba por el templo, que es el lugar donde se hace presente Dios para los judíos, se le acercan los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, es decir, las autoridades civiles y eclesiásticas de la época, y se acercan para hacerle una pregunta a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la pregunta es sobre la autoridad de Jesús. Le preguntan: ¿con qué autoridad haces esto? ¿O quién te ha dado tal autoridad para hacerlo? Vea qué interesante. Ellos hablan de la autoridad, y es importante porque es que la autoridad de Jesús se la ha dado el Padre. Tal vez no tenga para ello la autorización, porque cuando el Señor Jesucristo empieza a predicar en la sinagoga de Cafarnaúm, según nos dice a nosotros en Marcos, en el capítulo 1, dice que la gente estaba admirada porque éste predicaba con autoridad y no como los escribas. Dice Marcos capítulo 1, versículo 22, y quedaban asombrados de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, los escribas
no tenían la autoridad, tenían la autorización de la época, tal vez del Estado, tal vez de la misma religión, una autorización, pero no tenían la autoridad ¿quién la da? La intimidad con Dios, Jesús, máxima revelación de Dios. Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Por eso siempre que el Señor Jesucristo tiene la oportunidad, se aísla el Señor a la oración, porque esa intimidad con el Padre es que le da la autoridad. Jesús es Dios y nosotros tenemos que aprender que también, si queremos tener, mis hermanos y mis hermanas, la autoridad, tenemos que estar unidos al Señor en la oración, siempre, no dejarnos desviar ni a la derecha ni a la izquierda, como dice el Salmo 91. Entonces, le preguntan al Señor con qué autoridad haces esto. Pues habían visto los milagros que el Señor Jesús había hecho, habían escuchado de algunos que ellos no habían visto, y es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Bien, el Señor hubiese respondido, el Padre, yo soy el Hijo de Dios, como lo va a hacer delante del Sanedrín en pleno, cuando lo condenan a muerte, yo soy el Hijo de Dios, y la autoridad me la da verdaderamente el Padre, porque he venido a hacer las obras del Padre. Hubiese respondido el Señor. Sin embargo, vea que el Señor Jesucristo nos quiere dar hoy también una enseñanza. Y el Señor, frente a estas preguntas, el Señor le formula también dos preguntas. Les voy a preguntar una cosa. Respóndame y le diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan el Bautista, ¿era del cielo o de los hombres? Le pregunta el Señor. Respóndame. Ellos discurrían entre sí. Si decimos del cielo, dirán, entonces, ¿por qué no creyeron? Pero vamos a decir de los hombres, y tenían miedo a la gente, pues le tenían a Juan por un verdadero profeta. ¿Qué nos enseña a nosotros esto? Estas personas habían escuchado hablar a Juan el Bautista. Habían escuchado anunciar a nuestro Señor Jesús a través de este precursor. Y no le creyeron a Juan el Bautista. Es más, ya nosotros conocemos cómo terminó el Bautista, encarcelado y muerto en manos de Herodes. Entonces ellos decían, si decimos que del cielo, la gente nos va a preguntar, ¿y por qué no creyeron entonces? Y si decimos que de los hombres, tenían miedo porque tenían a Juan por un verdadero profeta, y entonces la multitud de gente se podía llegar a alterar y podían llegar hasta atentar con la vida de estos mismos personajes. Lo vemos nosotros hoy en día, cuando una multitud, una turba se levanta y se deja llevar por las emociones, que pueden cometer terribles, mis hermanos y mis hermanas, errores. Sin embargo, esos hombres, en ese discurrir interno se decían, bueno, si decimos que era de Dios, ¿por qué no creyeron? Y si decimos de los hombres, pues nos puede pasar algo, porque la gente tiene a Juan con un verdadero profeta. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no creían verdaderamente en la predicación del Bautista. ¿Por qué? Porque no quisieron creer. Fue algo que ellos decidieron en su propio corazón. En lugar de creer, lo que hicieron fue hablar mal del hombre de Dios. Porque cuando una persona quiere tumbar a un hombre de Dios, lo único y el único camino que encuentra es hablar mal, es levantar calumnia, chisme, mentiras y toda clase de persecuciones contra un hombre de Dios para tratar de dañar la imagen, la figura que se tiene delante de los hombres. Y entonces no le abre el corazón al Señor, sencillamente porque no quieren. Estas autoridades civiles eclesiásticas no quisieron escuchar la palabra de Dios a través del Bautista, y entonces lo que hicieron fue dañar su imagen, hablar mal delante de la gente y decir que este hombre estaba endemoniado, porque esto fue lo que dijo Jesús. Vino Juan el Bautista, que no comía y no bebía, y entonces ustedes dicen demonio tiene, pero viene el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen que es un borracho y un comelón, dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros encontramos en este mundo contemporáneo que esta historia se repite? Cuando un hombre de Dios quiere levantarse a predicar la palabra de Dios con poder, a pedirle al Señor que haga signos, milagros, prodigios, portentos, que sane los enfermos y que expulse a los demonios, entonces para dañar la figura del hombre de Dios, lo que hacen es inventar todo chisme, toda calumnia y toda clase de mentira. Pero se les olvida que eso también hace parte del Evangelio y de las promesas de la evangelización, porque el Señor dijo en San Mateo capítulo 5, versículo 11, bienaventurados ustedes
Cuando los injurien y los calumnien y levanten toda clase de testimonio falso contra ustedes, porque así, dijo el Señor, de ustedes serán el reino de los cielos. Alégrense y regocíjense y salten de gozo, dice el Señor y Salvador Jesucristo. Así que mis hermanos y mis hermanas, tenemos dos opciones y el Señor hoy nos pregunta a nosotros. O tenemos la opción de hablar mal del hombre de Dios, de ponerlo por el suelo, de tratarlo de hundir, de pisotearlo, de tratarlo de esconder y mandarlo a la mazmorra como se hacía en la Edad Media, o sencillamente abrirle el corazón al Señor y escuchar la palabra de Dios a través del hombre de Dios. ¿Por qué no creyeron? Dice el Señor. ¿De quién era el bautismo de Juan? ¿De Dios o de los hombres? Y entonces estos personajes que cayeron en la cuenta que no habían creído por voluntad personal, por decisión propia, entonces le respondieron a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Responden pues, no sabemos. Y Jesús entonces les dice, tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Porque no siempre se está en la responsabilidad de responder a preguntas necias. Era una pregunta necia lo que estos hombres estaban haciendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Con qué autoridad haces esto? Hombres que se dedicaban a la religión de la época, sintiéndose más que Dios y preguntándole al mismo Dios, ¿con qué autoridad estás haciendo esto? Y el Señor le responde, pues tampoco yo les digo con qué autoridad lo hago. Y nosotros sí lo sabemos, Jesucristo es Dios. La autoridad verdaderamente de Dios, con esa autoridad la hace el Señor. Y esa autoridad nos la da el Señor a nosotros cuando nosotros tenemos intimidad con Él a través de la oración. Por eso volvámonos a nuestro Señor a través del corazón de la Virgen María y aprendamos a estar siempre unidos con Él. San Marcos 3:15 llamó a los que quiso para que estuvieran con Él. Y pidámosle al Señor que nos revista de su poder, de su autoridad, para salir a predicar y seguir predicando la palabra de Dios con poder, sin importar quién se levante en contra de esta predicación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo los invito, mis hermanos y mis hermanas, a que hagamos oración. Señor, tú enseñas tus caminos a los humildes y sencillos, porque quieres reinar en corazones nobles y generosos. Nosotros, en cambio, nos creemos autosuficientes, pensamos tener la verdad. Ven en nuestra ayuda para que seamos dóciles y fieles a tu palabra. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy sábado mariano, sábado 29 de mayo. Hoy también celebramos la memoria libre de San Pablo VI Papa. Le pedimos al Señor que podamos hacer la voluntad de Dios, que podamos tener verdadera intimidad con Dios a través del corazón de la Virgen María para poder gozar de esa autoridad. Y cuando llegue la autorización de la Iglesia, podamos nosotros sanar enfermos y liberar oprimidos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes de irme, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, quiero hoy invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube. Recuerden, si la letra donde dice suscribirse todavía está en rojo, usted no se ha suscrito. Se lo pido encarecidamente, reiterativamente. Por favor, regáleme su suscripción. Dele like, me gustan los videos y compártalo con sus familiares y con sus amigos. También los invito, mis hermanos, a que se suscriban a este canal de la Corporación Ángel. Recuerden que esta corporación me ha nombrado como director espiritual y estamos trabajando en un proyecto, una granja autosostenible que al final va a servir como un centro de rehabilitación para drogadictos y alcohólicos. Por favor, suscríbanse a este canal para que apoyen esa obra y ayúdenme a orar para que esta empresa que el Señor nos ha puesto en el corazón, esta misión, llegue a un feliz término. También, mis hermanos, les recuerdo que YouTube
me ha habilitado a mí, Padre Bernardo Moncada, la opción de unirse. ¿Qué significa unirse? Unirse es como tener una comunidad al interior de YouTube, personas que se quieren comprometer con esta visión evangelizadora, entonces oprimen el botón de unirse, se abren 3 posibilidades. Por mutuo propio, yo mismo le he puesto este nombre: siembra, cosecha y misionero. Recuerden que eso es pura teología paulina. Siembra, mis hermanos, sembradores de la palabra; cosecha, cosechadores del evangelio; y misioneros, mis hermanos, aquellos que se dedican a extender verdaderamente la palabra del Señor a través de la predicación de la misión. Cualquiera que sea alguna de estas 3 opciones que usted tome, siembra, cosecha o misionero, usted pasa a ser miembro activo de este canal de YouTube. Recibe la insignia, para la gloria del Señor. La primera insignia es el escudo que el Señor me ha regalado. Usted recibe la insignia y me apoya económicamente a sacar esta obra adelante. Ahora, YouTube me pide a mí como youtuber, en este caso Padre Bernardo Moncada, crear contenido para ustedes, para los hermanos que hacen parte de esta opción de unirse como miembros activos. Y Dios ha puesto en mi corazón ofrecerles un congreso mensual. El próximo congreso, si Dios lo permite, va a ser el domingo 20 de junio en honor a los corazones unidos de Jesús y la Virgen María. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde es privado para nuestros miembros activos, y después desde las 3 hasta las 5 lo abrimos para toda la comunidad de YouTube. Después ya queda como dominio público para los que quieran ver lo que ha sucedido en la mañana. Así que yo los invito, por favor, ayúdenme, únanse a este canal. Es algo muy bonito, mis hermanos. Yo estoy orando por ustedes, pidiendo al Señor que los bendiga, y permítanme ofrecerles este evento mensual. Así que, por favor, recuerden, únanse al canal del Padre Bernardo Moncada. Hay personas que me han dicho: Padre, yo no sé cómo unirme o no quiero hacerlo. Entonces yo les dejo los números de cuenta para que usted me regale una ofrendita, mis hermanos. Recuerden que evangelizar a través de estos medios cuesta y cuesta mucho. Es difícil a veces tener los recursos económicos para poder producir los programas, pero yo sé que con su ayuda lo vamos a lograr. Así que se los dejo, las cuentas o PayPal, para que desde la generosidad de su corazón ustedes decidan con qué me quieren ayudar, y lo que venga será bien recibido y bien utilizado. También los invito a que visiten mi página www.Padre Bernardo Moncada. Allí van a encontrar, mis hermanos y mis hermanas, una tienda virtual con objetos religiosos, artículos de piedad, que al comprarlos se los enviaremos a cualquier parte del mundo. Yo les recomiendo ahorita para junio los lienzos de la Virgen María Rosa Mística y los libros y los rosarios al Sagrado Corazón y al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. No siendo más, mis hermanos, le pedimos al Señor que bendiga nuestras vidas. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.